6 minutos. Damos la bienvenida a Fernando Vega. Él fue asambleísta constituyente, es activista medioambientalista y también un luchador contra la corrupción en Ecuador. Fernando, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista, su visión sobre el significado que puede tener, que muy probablemente a tener esta marcha en Cuenca el próximo día martes. Bienvenido. Su micrófono, por favor, reactivarlo. Ruego activar su micrófono, ahora sí. Sí, Ya. sí, estaba revisando la historia y en 2012, ya los ecuatorianos tenemos ya memoria de pollo y no nos acordamos, pero hubo una gran marcha nacional que comenzó en Zamora y pasó por Cuenca, y en aquel entonces 30.000 cuencanos se manifestaron en la ciudad de Cuenca. Luego la marcha continuó hacia Quito, ¿verdad? La marcha se llamaba Marcha por la Defensa de la Dignidad y por el Agua, ¿no? Y en ella se vieron involucrados cientos de miles de ecuatorianos. El señor Correa vino a Quimsacocha, mintió ahí, como todos sabemos, incluso algunos de sus partidarios hoy lo reconocen, y hizo ferias, repartió cositas y tal y cual. Entonces la marcha tenía como fundamento la Constitución, los derechos de la naturaleza y todo lo que está establecido en la Constitución. El gobierno de aquel entonces no hizo caso. Durante los sucesivos gobiernos se han ido implementando nuevas protestas, ¿verdad? Y los gobiernos no han hecho caso. Ahora estamos en esta tesitura donde el gobierno de Correa quiere, digamos, darnos la puntilla, dar el paso final de dar el licenciamiento ambiental ya lo ha hecho, para la explotación. En el 2021 todavía no había explotación, en el 2012 no había todavía explotación, y Cuenca se manifestó en contra de la fase de explotación de las mineras. La consulta popular vale, por lo tanto, para todos estos intentos de avanzar a la fase de explotación de la minería. No como dice el gobierno, que ya la licencia está concedida, que esto no tiene vuelta atrás y cosas por el estilo. Bien, en este sentido me parece a mí que madurados los tiempos en este momento, Cuenca realmente ha adquirido una conciencia colectiva de altísimo nivel, yo diría. Ella es toda la ciudadanía la que ha madurado y se ha hecho consciente del valor y de la importancia del agua en Cuenca y de los páramos que le rodean, donde el agua nace. En este sentido, pues la marcha va a ser una explosión, digo yo, de conciencia ciudadana y de exigencia al gobierno del respeto de la dignidad, de la soberanía de los territorios, ¿no es cierto? Y que sí, el gobierno, porque Cuenca, no, además es una cosa curiosa, tanto en las marchas, aquella que me refiero, el 2012 fue una marcha pacífica. Esta va a ser también una marcha pacífica, integral. Estamos invitando a todos los ciudadanos, desprovistos de cualquier interés politiquero, partidista, ¿no? Porque aquí nos jugamos no una elección, no una campañita, no unos intereses personales o de un grupo, sino de toda Cuenca, de todo el Azoay, yo diría incluso del Austro, porque es todo el Austro el que está queriendo ser constituido en una zona de sacrificio, ¿no? Entonces me parece a mí que la marcha va a ser evidentemente marcar un giro o una cumbre histórica y al mismo tiempo un giro en muchos aspectos, ¿no? Y puede ser, si el gobierno no es sensible, puede ser también el inicio, diría yo, de
la erosión del gobierno de Daniel Noboa, que yo diría cuya popularidad está pegada con babas, ¿no? Porque todavía sigue basándose en puras promesas y el Ecuador no ve realidades. Quizás sigue dándole un voto de confianza porque no tiene más remedio el Ecuador, porque ese es el gobierno instituido, pero por eso esta marcha no pretende destituir un gobierno, no pretende eso, erosionar el gobierno, pretende exigir que el gobierno cumpla sus deberes. Este pretexto de que ahora que si no dan la licencia, el gobierno tendrá que afrontar quizá juicios, demandas y que pueda ser obligado a pagar. Pero es que esas son las consecuencias de hacer malas cosas. Es decir, ¿por qué el Ecuador ha tenido que pagar a la Texaco? Porque el señor Correa hizo lo que le dio la gana, se pasó las leyes por el forro, hizo lo que le dio la gana. Y cuando llegamos a los tribunales internacionales, el Ecuador no tiene argumentos porque también es culpable. Es decir, y en este momento tan culpable es el gobierno como la minera, porque ambos, gobierno y minera, sabían, desde siempre han sabido que la minería en las fuentes de agua y en los páramos de Cuenca es incompatible, como lo defiende Etapa con toda su razón. Y ahora, Fernando, Fernando, muy buenos días. Usted un poco habla también de que esta marcha va a apelar a esa sensibilidad del gobierno nacional frente a una lucha que hasta el momento ha sido contundente y que esto se va a evidenciar el día 16 con esa enorme cantidad de personas y sectores sociales que se han convocado, que se han autoconvocado para salir a las calles de Cuenca ese día. No obstante, esta sensibilidad no la vimos, por ejemplo, el día de ayer en esta sesión convocada por Camila León de la Comisión de Biodiversidad, primero con la ausencia de las dos ministras que fueron convocadas no asistieron, ni la de Energía y Minas, tampoco la de el Ambiente, y con esas aseveraciones de los viceministros que ya han sido además desmentidas con informes técnicos, con una serie de observaciones y vigilancia a los procesos que, según se aseveró el día de ayer, han sido cumplidos respecto, por ejemplo, de la sentencia de la Corte de Justicia, la misma consulta que se dio a cabo. Fueron una serie de aseveraciones que se dieron en el contexto de esta sesión, que en definitiva vemos que esa sensibilidad no existe, porque no se está considerando toda esa historia a la cual usted también se ha referido en torno a este proyecto y todo lo que se ha ido en el camino desmintiendo y aclarando. La verdad es que yo no esperaba nada de esta sesión, porque la Asamblea se ha convertido ya en una caja de resonancia del Ejecutivo, donde no se hace otra cosa que cumplir las órdenes. La mayoría de las intervenciones de ayer, yo vi algunas de ellas que me dieron vergüenza, tanto en la mentira cínica del viceministro de ahí presentes o de los argumentos de la minera, como incluso en los defensores. Qué argumentos tan pobres, qué poco conocimiento, ¿verdad?, del territorio, de la mina, de la situación, del proceso, de la historia, ¿verdad? ¿Cómo podemos garantizarle al país que se gobierna con justicia, con equidad, con prudencia, con sabiduría, con semejantes mamarrachos en la Asamblea, ¿no? Es triste decirlo, es decir, ¿cómo podemos confiar en un Estado? Es que esto nos hace desconfiar del Estado incluso como institución, en un Estado que viene mintiéndole al pueblo desde hace tiempo, ¿no? Que han hecho las cosas mal siempre, que aún con empresas como la minera Dunde, que ya tiene un prontuario
de contaminación en el mundo por donde ha pasado. Y fíjese qué contradicción. El señor presidente está pidiendo una pregunta para la consulta. Hace la consulta cuando se limpia con las consultas, perdonen la palabra, pero va a hacer una consulta para que haya un registro de violadores, ¿verdad? Y resulta que la empresa minera que está en el registro de violadores viene a la SUAY a violar de manera flagrante y de manera a pleno día, quiere violar a pleno día los lugares prístinos, sagrados del Cajas para extraer oro, dinero. Una verdadera prostitución, no solo violación, prostitución de los pueblos y de los territorios. Y eso avalado por el gobierno. Es decir, es un gobierno que no tiene lógica, que no tiene coherencia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el señor ha estudiado en Harvard o donde sea y tenga mucha plata, no están preparados ni formados realmente para gobernar el país. Esa es una pregunta fundamental para una consulta. ¿Cómo y qué debería hacer el Estado para refundar la política, para construir verdaderos partidos políticos? Sin un verdadero renacer de lo político en el Ecuador, no tenemos futuro. Fernando, yo quisiera hacer énfasis, y perdona la interrupción, en la futilidad de la sesión de ayer. Allí un viceministro se encargó de dar un largo listado de trámites que se habían realizado por parte de la minera durante varios gobiernos. Ese fue el principal descargo oficial. Trámites de los cuales no se citó una cifra, referencias cuantitativas casi no existieron, con excepción de cifras infladas sobre los beneficios que vendrían para el país, para la provincia de la SUAY, para la ciudad de Cuenca. Pero no se tocan definitivamente las cifras, y cuando se lo hace de una manera distorsionada. El día de ayer, justamente en este medio de comunicación, presentamos una entrevista con 3 académicos canadienses que han hecho una investigación sobre una mina parecida, bastante más pequeña que la de Cuenca, Yellowknife en Canadá, y allí se destacaba que se dejaron en los relaves 237,000 toneladas de trióxido de arsénico, un compuesto que está presente en Quimsacocha, con algunas diferencias que quedaron patentes en esta entrevista. El trióxido de arsénico en Giant Mine estaba en una concentración de un 1% en el mineral que se extraía de esa mina. Aquí en Quimsacocha está en una concentración del 11%. Se señalaba por parte del principal investigador, Arne Killing, de que esas 237,000 toneladas de arsénico o de trióxido de arsénico almacenadas en Giant Mine han costado en reparación ambiental hasta ahora al gobierno de Canadá más de $4,000 millones, y que es una cantidad de arsénico suficiente para envenenar a toda la humanidad. Lo dijo textualmente, ratificando lo que está publicado en revistas y en un libro del mismo autor. Para contrastar esto, solamente voy a leer 2 pequeñísimos párrafos de ese amplio informe de etapa que ha sido rechazado, desdeñado por parte del Ministerio del Ambiente. Uno de los conceptos y cifras que da a conocer etapa sobre este tema habla de que por 12 años se hará esta operación en Quimsacocha, y que se mantiene un diseño correspondiente a una tasa de producción esperada de 3,000 toneladas por día, 7 días a la semana, 350 días al año. Se extraerán 13 millones de toneladas de rocas. Y aquí está el contraste de las cifras. Giant Mine con 237,000 toneladas de relave. Quimsacocha tendrá 5,5 millones de toneladas de relave con drenaje ácido, metales tóxicos, arsénico. Parte de lo que señala el informe de etapa, basado además en otro informe científico, el informe Cupers, que es otro de los referentes científicos con los que los legisladores
y toda la ciudadanía cuenta. Por otra parte, en la parte conclusiva del informe de etapa y realmente culminatorio, señala que hay graves deficiencias en el diseño de la planta de tratamiento, falta de previsiones para el tratamiento de nitratos y amonio, disposición de lodos peligrosos con alto contenido de metales pesados en la mina subterránea, deficiencias en los estudios hidrológico, hidrogeológico, que conllevan a una subestimación de abatimiento y del caudal de infiltración a la mina, ausencia de análisis de falla del depósito de relaves que quedará allí como un dogal pendiente amenazando a la ciudad, a la provincia, falta de estudio de los impactos por ruptura eventual de la relavera, ausencia de diseños y planos de detalle a nivel constructivo en toda la infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Hay información científica, tecnológica muy relevante en este y en varios informes que han respaldado esta oposición a la minería, pero que pasan absolutamente inadvertidos para los estamentos de gobierno. Que tú cites datos concretos, Gustavo. Hay dos problemas fundamentales con el tema del proyecto. El primero es que aún si se hicieran los estudios, los trámites se hubieran hecho bien, el riesgo de contaminación, a pesar de todo, sería altísimo. Y por eso mismo, en consecuencia de esos estudios, debería prohibirse, es decir, el Estado debía decir, señores, la mina no es posible por este altísimo riesgo de destrucción, por la destrucción del páramo, en primer lugar, del ecosistema, y en segundo lugar, por el altísimo riesgo de contaminación. Pero resulta que ni siquiera eso existe, no existen los estudios, existen un simulacro de estudios, existe una serie de corrupciones en los trámites hechos por la... Calificó estos estudios como una copia y pega. Lo hizo el principal técnico de etapa, el director técnico... ambiental, Rigoberto Guerrero, exactamente. En este medio de comunicación dijo que era una vergüenza, que era un copia y pega, mal hecho esos estudios. El diseño de la planta de tratamiento de agua, ¿verdad? De agua contaminada, de un agua que dicen que van a reciclar 12 horas al día durante 12 años. Esa planta está copiada de un manual y pegada ahí, que ahora dicen que durante la construcción de la mina van a hacer las cosas. Eso están diciendo, ¿verdad? Y está diciéndolo el gobierno, que ahí el gobierno va a ser exigente. Si no ha sido exigente ahora de cumplir los parámetros legales y constitucionales, ¿no?, para deducir que la mina es inviable, lo va a hacer después. ¿Quién, dice el Evangelio, dice, quién es infiel en lo pequeño, cómo se le va a confiar lo más grande, las cosas más serias y más importantes? Mire, hay ya toda una nueva ciencia en la academia que estudia estos procesos en los que las grandes empresas pretenden engañar y sembrar dudas utilizando la ciencia contra la ciencia. Esto es importantísimo, porque se presentan bajo la aureola de que son técnicas científicas, tecnología de punta y todo lo demás, ¿no? Y hay detrás de ello todo un sistema de, a propósito doloso de usar datos científicos, de estudios científicos, de científicos contratados y cosas por el estilo, para sembrar dudas. Aquí no hay dudas, señores. Va a haber contaminación, se va a destruir el páramo. Y cuando el gobierno nos dice que que la consulta es para futuro, ¿qué futuro tenemos? Pues dice el doctor Castro siempre, ¿qué futuro tenemos cuando ya
la certeza de que se ha destruido el páramo y de que la contaminación pende sobre nosotros como una espada sobre la cabeza de todos los cuencanos, porque la mina se va y se queda ahí, esa relavera inmensa en el cráter del volcán, se queda esa inmensa relavera llena de óxidos y de trióxidos, sulfatos venenosos, ¿no es cierto?, solubles en el agua, que va a estar confinada con una membrana, con una pinche membrana, ¿no es cierto?, que se van a enterrar parte de los productos tóxicos del proceso dentro de la propia mina, pero si hay agua subterránea. Por eso no han querido aceptar la minera, el que existan fracturas verticales. Dicen que no, que no hay filtración de la superficie al interior de la mina, y sin embargo dicen que van a utilizar agua subterránea en la mina, ¿no? Es terrible la serie de enredos, de mentiras, de medias verdades, ¿no? Y partiendo del hecho de que reducen el área de impacto del proyecto ahí sí a cuatro o cinco localidades muy cercanas a la mina, excluyendo a los azuayos, a la gente de Girón, a los cuencanos de ese espacio de influjo y de afectación de la mina. Por eso, como digo, se pasan por el fundillo las consultas populares. Entonces, donde ya Cuenca decidió, porque Cuenca es parte del territorio afectado por la mina. Entonces, tanto los argumentos científicos, técnicos, como los argumentos jurídicos, como los argumentos de planificación, etc., en todos los espacios la mina miente, tuerce, engaña, disimula, maquilla, ¿no es cierto? Otra de las aseveraciones que daba, y esto el viceministro de el ambiente señalaba, de que la explotación minera está fuera de Quimsacocha. Gran mentira. Decía que no está dentro del Parque Nacional El Cajas. Gran mentira, lamentablemente. Y para que los ciudadanos tengan la dimensión de esta mina, lo que se ha concesionado son 186 hectáreas para explotación, y la aspiración de la minera es la de renovar la aspiración total es la de licenciar 2.147 hectáreas en el área de Quimsacocha. Efectivamente, sobre esto, el viceministro de Minas el día de ayer decía que, y lo dijo así enfáticamente, que la laguna de Quimsacocha no se va a ver afectada, y mucho menos el agua de Cuenca. Bueno, a ver, esa mentira ya ese discursito lo hizo ya Rafael Correa en 2012, cuando fue a Quimsacocha. Dijo que el agua, claro, la mina está un poco por debajo de las lagunas, y que entonces la contaminación no sube a las lagunas. Pero el problema no es que la mina esté por debajo de las lagunas. El problema es que se destruye el páramo, primero, y segundo, que quienes bebemos el agua estamos por debajo de la mina. Otra cosa que dijo Correa, y es la mentira, se reitera. No, si el agua de la mina no va a ir a Cuenca. Mentira, va a ir al río Rircay. Qué lindo, ¿no? El propio Correa aceptó que el río Rircay se iba a contaminar. Pero fíjese usted otra cosa. Cuando Girón hace la consulta y prohíbe la minería, resulta que los diseños de la mina se trasladan hacia el Azuay, porque Cuenca todavía no había hecho la consulta, ¿verdad? Entonces han jugado incluso con eso, ¿verdad? Pero la verdad es que como el agua, aunque sí el agua sube para arriba por capilaridad y por presión, es una mentira que el agua no suba para arriba, y suponiendo que el agua no sube a las lagunas y aceptando que no sube a las lagunas, el agua baja.
y baja hacia Girón, y baja hacia Cuenca, y Sí. baja hacia... Permítame aportar con esto, Fernando. Y en esto quiero hacer énfasis. Son documentos que son públicos. El informe de etapa, con una búsqueda que toma unos pocos segundos en Google, se lo va a encontrar. No se diga con las facilidades de inteligencia artificial hoy en día. Vamos a poner, por favor, en cabina la imagen de en dónde está ubicado Quimsacocha, acompañado de este texto en el informe de etapa. Dice en el punto 4, ubicación del proyecto minero Loma Larga y características principales. Es solamente un párrafo. El proyecto minero Loma Larga está ubicado en la provincia de Azuay, en Ecuador, específicamente en el cantón Cuenca. El PLL está conformado por las concesiones mineras Cerro Casco, Río Falso y Cristal, cuyo titular minero actual es DPM Ecuador S.A. Abarca una extensión de 7.960 hectáreas y se ubica en las partes altas de las nacientes de agua de los ríos Tarqui, Yanuncay, Rircay y Girón. Información pública, que por supuesto lo conoce el gobierno. Así es. Lo que pasa es que en el seno de la Asamblea, en Quito, en otros lugares del país donde se ignora absolutamente la geografía de la SUAY, ¿no es cierto? Se puede mentir, se puede engañar, se puede decir cualquier cosa. Por eso no vienen a reunirse en Cuenca. El señor presidente, no sé, dicen que ha venido ayer a Cuenca, no sé si eso se ha confirmado. ¿Viene a dónde? A encontrarse con los cuencanos. ¿Con quién se reúne? ¿A quién escucha, no? O sea, igual hizo Correa cuando vino y mintió y luego vino con ferias, regalos, dádivas. Siguen queriendo comprar la pobreza, la necesidad de los ecuatorianos, siguen queriendo comprarnos con dádivas y con regalos para volver a convertirnos en una colonia. El extractivismo es la bandera de la colonia, de lo colonial, de cómo el norte rico, industrializado, pues se ha nutrido de las materias primas de las colonias. Y aceptar que Cuenca acepte volver a ser una colonia, ¿no es cierto?, de las mineras transnacionales para que el gobierno central tenga un pinche ingreso, porque eso es lo que va a tener, que no se compara ni de lejos con los costos de remediación, como tú lo has señalado, en el caso Canadá y otros lugares, que no se compadece con los inmensos recursos que sean necesarios para construir unos riñones artificiales. Cuenca tendría que estar sometida permanentemente a una especie de máquina de, ¿cómo se llaman estas que se usan para los que tienen malos riñones? Diálisis. Una máquina de diálisis. Cuenca tendría que estar sometida permanentemente conectada a una máquina de diálisis, porque ya tendría envenenada la sangre, que es el agua que bebe, tendría envenenada la sangre, y para poder beberla tendría que tener unos sistemas de purificación costosísimos. Además de que si la relavera después de 4 años de que se va la minera y queda ahí botada, ¿no es cierto?, pues en cualquier periodo lluvioso donde ahí llueve copiosamente, es una de las zonas de más alta pluviosidad, y con el cambio climático, ese material que dice que van a desecar y dejarlo desecado ahí, se va a volver a saturar. Reiteremos la cifra del día de ayer, de la entrevista con los científicos canadienses. Yellowknife, una mina aproximadamente una 10ª parte o menos de lo que es Quimsacocha, con una concentración de arsénico de una 10ª de lo que tiene Quimsacocha, ha costado al gobierno canadiense hasta ahora, para tratar de controlar uno solo de los contaminantes, pues existen otros más, entre ellos varios metales pesados. Para controlar el arsénico ha tenido que invertir el gobierno canadiense $4,000 millones. ¿Podrá algún gobierno compensar en una cifra como esa a la provincia de La Suay si llega a darse este proyecto? Así es, Gustavo. Y mire, abundando en el tema de los detalles de los análisis científicos, ¿verdad? Por lo menos del informe de la minera que yo leí, había
sometido las rocas a un análisis de laboratorio para ver la concentración de arsénico. Y resulta que los laboratorios dieron 3 valores distintos. Uno de 11, otro me parece que era de 9 y otro que era un poquito menor que 7, ¿verdad? Porque el límite permitido, la ley laxa prohíbe explotar una mina con una concentración de arsénico superior a la del 8%, ¿no? Sin embargo, ellos cogen el valor mínimo. Si fueran mínimamente científicos, pues presentarían la media. Y la media de concentración de arsénico que tiene la mina es superior al límite permitido, ¿no? Fernando Vega es bioquímico, conoce muy bien de estos temas. Realmente la tecnología de hoy permite cierto grado de eficiencia con material que contenga hasta 1% de arsénico, no más. Quimsacocha tiene 11. Así es. Entonces, es inviable, la mina es inviable por la propia naturaleza de la mina, por la propia naturaleza del lugar donde la mina está emplazada, que es un ecosistema frágil, indispensable, uno de los sistemas amenazados por el cambio climático, así como se habla el peligro de la desaparición de los corales, de la deshielo de los casquetes polares. Está en riesgo este sistema maravilloso del páramo que es único en la Tierra y que va desde el norte de Colombia hasta nosotros, hasta el sur del Ecuador. Este ecosistema es único y debe ser preservado. Por algo, la UNESCO ha declarado el macizo del Cajas como reserva de la biosfera del planeta. Pues nada de eso importa al interés depredador del gobierno y de la minera, nada importa, ningún título. Pero bueno, esto ha sido así. Acuérdense que en la época del gobierno de Correa, ¿cuál era el lugar más sagrado de todos los lugares más sagrados? El Yasuní. Y sin embargo, Correa dijo, ahí voy a meter la mano. Bien, Fernando, creo que queda claro el hecho de cómo se tergiversa y se ha venido tergiversando la información científica, que es el mejor acercamiento que se puede tener a la verdad por parte de estamentos de gobierno y por la compañía minera. Y además, el otro tema es que hay más que suficiente información científica que da cuenta de que Quimsacocha, esa explotación minera, es inviable. Vayamos a los temas de carácter humano que entran también dentro de lo político, en las mejores acepciones de la política. ¿Qué significado puede tener una marcha masiva este próximo día martes? ¿Cuál debe ser la actitud de la población cuencana? Creo que la actitud de la población cuencana tiene que ser la de unidad total. Creo que desde Cabildo hemos posicionado fuertemente que esta marcha tiene que ser pacífica, tiene que ser absolutamente plural, tiene que estar desprovista de todo interés y controversia politiquera, partidista. Y aquí yo sí quiero hacer un llamado, ¿no? Hay muchos periodistas, no sé si con buena o mala intención, porque tampoco hay muchas veces mucha formación en algunos de ellos, se dedican a querer, podemos decir, exacerbar las diferencias políticas, que las hay, los intereses políticos, que las hay, porque así es, ¿no? ¿Cómo podemos pedir que Cuenca sea escéptica a los problemas, tensiones y polarizaciones políticas que existen en todo el país? Pero queremos poner eso entre paréntesis, porque ese es un veneno también, es un veneno para Cuenca, la división, el que no voy a la marcha si está el fulano, aquellos que antes han apoyado la minera no deben estar. Bueno, si están es porque se han arrepentido, o porque por lo menos, aunque sean oportunistas, bueno,
es que esta es una oportunidad pues, para hacerle bien a Cuenca. Dejemos de pensar en seguirnos pisando las mangueras entre nosotros mismos y tratando de desanimar, de deslegitimar la marcha, de crear sospechas. O sea, yo hago un llamado al periodismo responsable, hago un llamado también a los políticos a bajar el tono de sus controversias en el contexto de la marcha, porque la marcha no tiene otro fin que no sea la de defender los altos, importantísimos intereses de Cuenca en los que se juega su futuro, se juega su sustentabilidad futura y de las nuevas generaciones. Bien, queremos agradecerle mucho a Fernando Vega. Es muy importante todos los temas que usted ha tratado, Fernando. Tenemos otro invitado ya en la sala en esperas. Queremos simplemente agradecerle. Le dejo una brevísima salida final. Bueno, el 16 toda Cuenca. Yo espero que Cuenca se inunde. Yo recomiendo que ese día, de alguna manera, la marcha va a significar una paralización de Cuenca. De hecho, pues así va a ser si queremos contribuir. Todos tenemos que estar en apoyo y cuidar la marcha para que sea esa expresión de unidad, de paz, de verdad y de justicia, ¿no? Y que no se desfigure por actuaciones, diríamos, poco sensatas de algunos trasnochados, de algún extremista. Tenemos que cuidar la seguridad de la marcha, tenemos que cuidarnos durante la marcha, porque realmente creo que no habremos tenido en Cuenca una expresión tan multitudinaria como la que vamos a tener que gestionar, y la tenemos que gestionar entre todos, porque nadie tiene en este momento la infraestructura, etcétera, para poder digamos, organizar la marcha de manera estricta. Tendremos que ser tolerantes los unos con los otros, irnos ubicando en la marcha conforme vaya habiendo espacio, porque creo que realmente Cuenca va a resultar en cierta manera pequeña. Gracias nuevamente, Fernando, por su participación. Han escuchado a Fernando Vega, ex asambleísta constituyente, activista, medioambientalista y un luchador contra la corrupción. Son las 8:14. Por años trabajé